Buenas. En esta ocasión vamos a ver el problema de balance de materia para elaboración de mermelada utilizando un simulador en Excel. Entonces, bueno, como observamos acá, en la parte izquierda tenemos la corriente F, que es la fruta, la corriente A, que es el azúcar, y la corriente P, que es la pectina. De acuerdo con el enunciado del problema, tenemos que partimos de 1000 kilogramos de fruta con 14% de sólidos. A su vez, el azúcar está en una proporción de 1.22 kilogramos por kilogramos de fruta, y la pectina está en una proporción de 0.0025 kilogramos de pectina por kilogramos de fruta. El problema nos dice que estas tres componentes se mezclan, se obtiene lógicamente una mezcla, la cual se pasa a un proceso de cocción, y en esta cocción se van a producir pues el vapor de agua, que la bautizamos como la corriente W, y la mermelada final, que la bautizamos con la corriente E, con la letra E. Entonces, bueno, aquí en nuestro simulador pues tenemos los datos iniciales del enunciado, que son la cantidad de la fruta, su porcentaje de sólidos y la proporción de azúcar y la proporción de pectina, con lo cual pues la cantidad de azúcar y de pectina variará pues en proporción a la cantidad de fruta utilizada. Entonces, para esto he dejado en este simulador las casillas que están coloreadas en amarillo como las que podemos modificar de acuerdo pues a la formulación que se tiene, y las celdas que están en verde pues son las que las que ya están formuladas y se obtienen automáticamente de acuerdo pues a la variación de los parámetros que se tienen. Entonces, para este caso, para 1000 kilogramos de fruta se requieren 1200 kilogramos de azúcar y se requieren 2.5 kilogramos de pectina. Simplemente es multiplicar su proporción por la cantidad de fruta. Ya de acuerdo al balance de materia que se había realizado previamente, pues tenemos aquí en la parte superior las ecuaciones obtenidas del balance. El balance general pues nos va a dar que la fruta más el azúcar más la pectina, que son las cantidades que entran, van a ser igual por conservación de materia las cantidades que salen. Por lo tanto va a ser igual al vapor de agua producido más la mermelada producida. Haciendo un balance de sólidos en general, pues se obtiene la mermelada producida, que va a ser la fruta por su fracción de sólidos, más el azúcar más la pectina, pues recordando que la fracción de sólidos de azúcar y pectina pues es el 100%, y dividiendo toda esta suma entre la fracción de sólidos de la mermelada, que de acuerdo con el enunciado nos dicen que se obtiene una mermelada del 67% en sólidos. Teniendo la cantidad de mermelada producida, se hace un balance para la mezcla, en este caso haciendo un balance en la operación de cocción, y se despeja la cantidad de la fracción de sólidos de la mezcla, que va a ser la mermelada producida por su fracción de sólidos dividido entre la cantidad de mezcla obtenida. Entonces, como observamos aquí, pues en la celda aquí ya tenemos formulada la cantidad de fruta por su proporción, nos da la cantidad de azúcar, lo mismo con la pectina, y aquí pues la cantidad de mezcla va a ser la suma de F más A más P, y la mermelada producida, pues aquí tenemos, simplemente hemos formulado ya los datos, la fruta por su fracción de sólidos, con la cantidad de azúcar, con la cantidad de pectina, dividiéndolo entre la cantidad de sólidos de la mermelada, obtenemos la mermelada, la cantidad en kilogramos. Para la corriente W, pues simplemente del balance general, pues restamos la mezcla con la mermelada producida, nos va a resultar la cantidad de agua evaporada. Y para la fracción de sólidos de la mezcla, pues como tenemos acá, cantidad de mermelada por su fracción dividido entre la cantidad de mezcla obtenida. Ya entonces tenemos los parámetros acá en nuestro simulador. Entonces ahora pues ya si variamos ya no 1000 kilogramos sino de 2000 kilogramos de fruta,
pues lógicamente aquí ya nos cambian todos los parámetros de acuerdo a los datos que le vamos ingresando a nuestro simulador. Entonces, ¿qué pasa? Se puede hacer un análisis de cómo influye el porcentaje de sólidos en la fruta en la cantidad de mermelada que se va a obtener. Entonces, por ejemplo, si ya partimos de 1000 kilogramos de fruta, pero ya no del 14, sino del 8% de sólidos, pues de acuerdo con el estado de madurez de la fruta, así mismo nos va a variar el porcentaje de sólidos. Entonces, a menor porcentaje de sólidos, pues menos cantidad de mermelada voy a obtener, manteniendo pues las demás proporciones de azúcar y pectina constantes. Si ya no es del 8, sino del 10% en sólido la fruta, pues aquí ya nos cambia la cantidad de mermelada. Y así se puede hacer un análisis de cómo varían la mermelada obtenida de acuerdo con el porcentaje de sólidos de la fruta que recepcionemos para nuestro proceso. Entonces, para eso, pues aquí en esta hoja realizamos el gráfico mermelada producida versus sólidos en fruta, pues de acuerdo a los datos del simulador, y obtenemos esta relación, que lógicamente es una relación lineal, pero pues ya podemos para un proceso estandarizado poder definir que para una fruta que se reciba entre el 14% en sólidos, por ejemplo, pues la ecuación que voy a obtener acá me va a producir, me va a arrojar la cantidad de mermelada obtenida. Entonces ya para los parámetros de control de calidad o de recepción de control de proveedores, pues poder establecer en el proceso qué porcentaje de sólidos es el mínimo requerido para sí mismo poder obtener la cantidad de mermelada que sea la adecuada para el proceso de producción. Bueno, pues esto fue todo. Espero que les sirva este video como complemento ya del video anterior donde se vio la teoría de cómo realizar el balance de materia y poder aterrizar un poco estos datos a una aplicación más cercana a la realidad y el análisis respectivo de cómo influyen los parámetros en todas las variables del proceso. Bueno, muchas gracias, hasta pronto.